Hola amigos, buenas noches, donde sea que ustedes estén, bienvenidos una vez más a El Florentino, qué gusto tenerlos aquí y vamos a revisar de una vez qué es lo que estuvo pasando en el mundo. Vamos a ver unas noticias poquitas para ver qué fue lo último que pasó en esta semana, ya que se nos está acabando el año. Estamos simplemente a 2 semanas de que termine el año, pero no deja de moverse y no deja de traer cosas y seguramente el próximo año no sea la excepción. Y esta semana los invito a ver una operación de piratería, de piratas. Ni siquiera Jack Sparrow se atrevió a tanto. Miren esto, señores y señoras. Miren esta operación increíble grabada en Full HD. Que ojalá los videos de OVNI se capturaran en esta resolución. No tendríamos tantos misterios por ahí. Pero mírenlo, clarito, a plena luz del día, cómo desembarcan las fuerzas de ¿qué será esto? ¿Piratas somalíes? ¿Qué serán? ¿Piratas de la corona inglesa? ¿Corsarios de qué país serán? No, señores, son parte de la Marina de los Estados Unidos de América, del ejército más poderoso del mundo, incautando un barco lleno de coca. Un momento. Me informan que no está lleno de estupefacientes ese barco. Está lleno de barriles de petróleo. De un poco más de 1.000.000 y tantos picos de barriles de petróleo fue incautado, eufemismo para decir robado, este petrolero que ahí donde lo abordaron fue después llevado a Texas, donde pues permanece en este momento. Y a quien le preguntaron a Donald Trump fue como, bueno, ¿y qué va a pasar con ese petróleo? Y él dijo, bueno, pues supongo que no lo quedaremos, ¿no? Ahí está, señores, directamente el imperio americano en este momento ya ni siquiera se esfuerza en escribir una mentira, al menos que medio encuadre, tratando de hacer un guión hollywoodense o algo así. No, directamente van, lo roban descaradamente y dicen, no, pues nos vamos a quedar con el petróleo, punto. ¿Qué van a hacer? Pronto va a ser así, como pues sí, vamos a invadir. ¿Y qué van a hacer? Traten de detenernos. Prácticamente ese es el mensaje que dan y directamente le dan la razón, involuntariamente o voluntariamente le dan la razón al señor Maduro de que lo que quieren es el petróleo. Porque si no, ¿qué significa esto? ¿Por qué incautas un buque petrolero que iba hacia otra zona del mundo para comerciar? Ni siquiera tenían armas, pienso yo ahí, no tenían nada de tráfico, simplemente petróleo, y lo incautas. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Y no es la primera vez que lo hacen, también en el gobierno de Biden se hizo. Así que es algo a lo que los Estados Unidos no es ajeno, es algo que ya está acostumbrado a hacer y por supuesto pues se apropió ahí directamente de estos recursos y nos recuerda de que lo que buscan aquí no es solo poner la democracia y derrocar al terrible dictador de turno aquí en América Latina. Por supuesto que no. Todo se trata de los intereses. Recordemos que esto se trata del juego de los intereses. Unido a esta noticia, había otra noticia de justo la semana pasada de que se retiró el jefe del Comando Sur que supervisaba los ataques de Estados Unidos en el Caribe, así como lo dice el titular de RT. Este señor es el almirante Alvin Halsey, que bueno, esta es la foto de la entrega de mando de su retiro del Comando Sur. No dijo nada respecto a los ataques que se estuvieron haciendo o que bajo su mando se estuvieron haciendo ahí en el Caribe, cuyo saldo en este momento llega a más de 87 personas asesinadas, pero sí dejó una carta o dejó algunas palabras para su predecesor, para su sucesor, perdón, que acá nos recuerda RT. Nos dice como tal, entrecomillado aquí, para ser un socio de confianza debemos ser creíbles, estar presentes y comprometidos. Así nos dice RT, el sorpresivo retiro de Halsey fue anunciado en octubre, más de un mes después de que iniciaran los ataques de Estados Unidos. O sea, esto no fue de un día para el otro, sino un mes después de lo que estaban haciendo en el Caribe. Las razones detrás de su salida podrían involucrar al secretario de guerra Pete Hegseth, que según informes citados por Axios, Halsey estaba preocupado por la legalidad de los ataques y pese a no plantear objeciones, según el Pentágono, se movía con más cautela de lo que quería Hegseth. Es decir, esto a mí me parece que este almirante se olía de que la cosa como que no pintaba bien para futuro, de que probablemente se podría estar ganando una corte marcial en el futuro por esto,
donde él sería el descabezado y no Pete Hegseth, así que de pronto prefirió abandonar esta nave oliéndose lo que venía, porque detrás de toda esta operación Lanza del Sur ya hemos visto de que simplemente hay opacidad total, no hay nada de pruebas, no hay nada de legalidad clara, viniendo eso sí de el líder de El Mundo Basado en Reglas, algo totalmente irónico, pero parece que el almirante pues sí se dio cuenta de lo que venía. Hablando de eso, del mundo basado en reglas, ustedes saben que Donald Trump estaba buscando el Premio Nobel de la Paz, pero finalmente se tuvo que conformar con el Premio de la Paz de la FIFA, algo que no significa un carajo. Pero el Premio Nobel de la Paz efectivamente fue entregado en Oslo, Noruega, justo en esta semana a, ya saben quién, María Corina Machado, quien es una figura en este momento más que polémica, porque muchas personas la ven como una heroína, como una santa, y otras muchas más personas, quiero pensar, la ven como lo que es, una entreguista que la verdad ni fu ni fa para Premio Nobel de Paz. Porque directamente, ¿cómo le vas a entregar el Premio Nobel de Paz a una persona que lo que hace es pedir la invasión o la entrega de soberanía de su propio país? Y además de eso, que escribe pendejadas que ponen entrecomillado en la página del Premio Nobel. Miren esto que pusieron, este post del Premio Nobel acá. Escuchen esto, vamos a leer las palabras, las sabias palabras de María Corina. Están en inglés porque, por supuesto, ella escribe y su hija dio el discurso en inglés porque en Venezuela y en Latinoamérica todos hablamos inglés, por supuesto. No, obviamente no, porque estaba dirigido al mundo anglófilo. Pero vamos a ver. Cuando la historia de nuestro tiempo sea escrita, no van a ser los nombres de los tiranos autoritarios los que permanezcan, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistir. ¿Qué mierda significa eso? ¿Qué? O sea, son palabras vacías realmente, María Corina, por favor. Si esto vino de tu eminente inteligencia, tu inminente manejo de las letras, de las palabras, déjame decirte que no significa un carajo. Tienes que tener en cuenta que en la historia, que es lo que estás hablando ahí, permanecen los nombres de todos los tiranos, de todos los dictadores, de todos los asesinos, sobre todo los de grandes masas, permanecen ahí escritos en la historia con sangre. Porque la historia se trata de recolectar los hechos reales de lo que nos pasó para verlo en nuestro presente y proyectar de pronto un mejor futuro. Por eso hay que recordar a esos tiranos y por eso esos nombres permanecen ahí. Claro, la historia a veces la escriben los ganadores, pero tú, María Corina, no estás ni siquiera cerca de ser una ganadora. Esas palabras no significan un carajo y estoy seguro que nadie va a atreverse ni siquiera a poner esa quote en su estado de WhatsApp. Así que, ¿qué mierda significa eso? En serio, en serio. Y hubieran visto el discurso que dio su hija, la verdad también lamentable, un discurso como para niños de 10, 12 años, 15 años, hablando de lo linda que es la paz, de la libertad, de cómo van a llegar tiempos donde se abracen y canten, literalmente eran las palabras de ellos, donde salgamos a bailar en las calles libres. ¿Qué clase de discurso es ese? En serio, búsquense a alguien que les escriba un mejor discurso al menos, y hazlo en español, carajo. De verdad que me ofusca esta señora, no puedo con María Corina. Pero además de eso, miremos esto porque tiene un poquito más de telita. A ver si me carga aquí, precisamente no me carga. Deme un segundo. Aquí está. Además de eso le hicieron una entrevista, por supuesto que le hacen, y esta pregunta fue la que le dieron en Noruega. Vamos a ver si nos carga rápido, justo porque pasó un día después de que capturaran ese petrolero del que hablamos justo al inicio. Escuchen. Caster, Sveriges Radio. Hello, David Rasmussen, Swedish Radio. Yesterday, the US seized a ship outside the coast of Venezuela. Would you welcome a US military intervention in Venezuela? Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded.
We have the Russian agents. We have the Iranian agents. We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. The next question comes from básicamente, como ven a la señora Machado, muy controlada en su respuesta. Pregunta que le hacen desde Radio Noruega, de los demás, Radio Social, o así dijeron el entrevistador. Claramente yo creo que esa pregunta estaba preparada, la estaba esperando, por supuesto. Y lo que hace, cuando le preguntan como, ¿usted apoyaría una invasión militar a Venezuela? Lo que hace es justificarlo. No dice no. No dice sí, justifica la invasión o justificaría la invasión diciendo de que ya Venezuela está invadida por rusos, por iraníes, por Hezbollah, por Hamas, por la guerrilla colombiana. Dice literalmente que el 60% de la población, el 60%, quisiera saber de dónde saca ese dato, el 60% de la población venezolana está bajo el control de los carteles. ¿Qué significa eso, María Corina? No dice sí, pero tampoco dice no directamente. Se escapa como cualquier buen político hace entre palabras, pero como les dije, María Corina no es ni siquiera muy buena para hilar palabras y hacer frases que pongas en el estado de WhatsApp. Eso ya lo dejamos como precedente, y por lo tanto lo que hace es sacar una justificación básica, paupérrima, tengo que decirlo, para justificar que se pongan botas norteamericanas en terreno venezolano. Como decir, no, es que ya estamos invadidos en la mala, entonces una invasión más, una invasión menos. ¿Qué significa invasión realmente? Entonces lo vendes como la liberación. Es lo que quieres dar a entender. Como ya estamos invadidos, lo que necesitamos es que nos liberen. ¿A cambio de qué? Del tesoro total de Venezuela, y que yo y todos los míos estemos totalmente bien y ricos de aquí hasta que nos muramos. Y el pueblo vale monda, eso sí. Pero claramente, como les dije, hay personas que la ven a ella como una santa, como doña Santa Corina Machado, pero hay muchos más que realmente ven la verdad de esta patraña que se está montando, que se montó con este supuesto premio Nobel de la Paz, y salieron a protestar. En el mismo Oslo, Noruega, se vieron personas protestando en contra de la entrega de este premio. Aquí está el video, pero veremos si me carga mi precioso internet. Lo siento, es que mi agente del FBI, la agente John Smith, no deja de trabajar hasta ahora. Pero, en fin, estaban ahí ellos también protestando en contra de que no se diera eso. Y otros que también estuvieron protestando fueron aquí autores colombianos del iFestival. Algunos escritores protestaron, o en señal de protesta cancelaron su visita al iFestival que se va a llevar el próximo año, en 2026, en Cartagena. ¿Por qué? Por el anuncio de que va a estar María Corina Machado. En sus palabras, efectivamente, no se puede ir a un lugar donde una señora que está haciendo apología de entregar la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos, no es posible que esté en este lugar. Así que es una buena decisión de que no estén nuestros artistas o algunos de nuestros escritores en este festival en señal de protesta. También nuestra delegación por parte de Colombia, hablando un poco de Colombia, pues tampoco fue y se hizo presente en esta entrega del Nobel, en señal claramente de oposición a esta entrega. Y bien, amigos, también vamos a ir con una noticia en lo que me quede aquí, porque ya no tengo internet, se cayó sencillamente. Pero aquí lo que podemos ver es que en Chile ha ganado un nazi directamente, hay que decirlo así. Bueno, no sabemos si es nazi, pero resulta que ha ganado José Antonio Kast, quien es de la derecha, por supuesto, en Chile. Un político conservador que se impuso el domingo tras una contienda marcada por preocupaciones en materia de seguridad y migración
Esto que les estoy mostrando es un artículo del New York Times en español donde, fíjense en las palabras. Por favor, miren las palabras son importantes. José Antonio Kast, candidato conservador, fue elegido presidente de Chile el domingo. Un viraje abrupto a la derecha de un país en el que los votantes están profundamente preocupados por la seguridad y la migración ilegal. Kast, de 59 años, padre de 9 hijos y con raíces ideológicas en el catolicismo romano conservador y el neoliberalismo económico. ¡Wow! ¡Qué hermoso que suena eso! Leámoslo otra vez. Kast, de 59 años, padre de 9 hijos y con raíces ideológicas en el catolicismo romano conservador y el neoliberalismo económico. Me encanta. Esto lo escribió Emma Bubola de The New York Times, aquí en español, escrito reportando desde Santiago de Chile. Qué hermoso que lo vende a él como una figura paterna, no tan viejo, digamos, de sus 59 años, un hombre maduro, de 9 hijos, papá, con raíces católicas, sagradas, una persona conservadora y de ideas neoliberalistas económicas. ¡Wow! ¡Qué perfilazo que nos están metiendo! Y que además tiene algo de similitudes con el presidente Donald Trump. ¿Cómo no te iba a encantar eso? Aquí nos cuenta un poco cómo ganó, pero no nos cuentan mucho cambio. Bueno, que sí, que como decían algunos de que de cómo lo votaron, que era el cambio que buscaba Chile, aparentemente. Le ganó por un margen amplio, hay que decirlo, a la candidata que estaba luchando junto a él la presidencia, que era candidata comunista, decían, bueno, que está en el Partido Comunista, y por lo tanto ahora Chile viró a la derecha. Recordemos, Chile estaba en este momento, o sigue estando en este momento, bajo el gobierno de Gabriel Boric, quien es de izquierdas, y parece que esa izquierda pues no funcionó. Así funciona la llamada democracia, en la que sube un partido, sube un lado, no solucionan los problemas, la gente se aburre, vota al otro lado y el juego se mantiene de esta forma. Voto castigo si no logras funcionar, y así es como sigue avanzando la democracia. Lo que no nos cuentan acá son un poco de sus orígenes. Miremos a ver qué nos cuentan de su familia. Kast es hijo de migrante. Esto lo dejan para el final en este artículo del New York Times, ¿no? Kast es hijo de migrantes alemanes. Hasta ahí, pare de contar. No necesitas saber más. Es hijo de migrantes alemanes. Su hermano Miguel fue ministro durante la dictadura militar chilena del general Augusto Pinochet. ¡Oh! Vaya. Kast ha expresado su admiración por Pinochet, quien dirigió el país por casi 2 décadas a partir de los principios de los 70, aunque Kast condenó los abusos contra los derechos humanos del régimen responsables de miles de muestras y desapariciones, elogió los logros económicos del régimen y en una ocasión dijo que si Pinochet viviera en la actualidad, votaría por él. Admira a Pinochet. Su hermano fue ministro en la era del general Pinochet, y es hijo de migrantes alemanes. Todo normal, ¿no? Pero lo que no te mencionan, y la palabra que no te mencionan en ninguna parte en el artículo, es que el papá del señor Michel Kast, miren, si lo ponen ahí justo en el buscador, esto es Bing, ni siquiera es Google, justo aquí nos va a salir con su foto de disfraz, no, sino su uniforme nazi. Su papá era un nazi que escapó justo en el 45 de Alemania, se escapó de la custodia estadounidense y se fue a Chile. Y allá llegó, ni siquiera se cambió el apellido, como hicieron algunos otros jerarcas nazis. No, Michel Kast era nazi, se fue a Chile. ¿Hay que juzgar al hijo por los pecados del padre?, se preguntarán ustedes. Esa inquietud se las voy a dejar a ustedes a ver qué opinan. ¿Habría que perdonarlo? ¿Significa directamente que el señor Kast, hoy presidente electo de Chile, sea nazi también? Tal vez no, pero su hermano también fue parte de Pinochet, del gobierno de Pinochet, y él admira a Pinochet. Está en la derecha. Algo como que huele raro ahí, ¿no?
Pero, en fin, aparentemente nosotros, Latinoamérica, no aprendemos nunca y la historia nos sigue pasando por encima de una manera tan aprestante que tal vez algún día aprendamos o tal vez realmente terminemos por extinguirnos en algún momento si seguimos así. La verdad, eso ya no interesa, no entiendo, no sé ni qué más decir de esto, Chile. ¿En serio? ¿Es en serio, Chile? Espero que les vaya muy bien. Bendiciones por allá para ustedes. El señor ya habló de que va a deportar a todas las personas. Les está dando hasta unos 100 días para que se autodeporten a Venezuela. Bueno, al país de origen de donde ellos están. O si no, lo hará él por la fuerza. Habló de hacer alguna barrera física en el norte de Chile para que la gente no se pase al mejor estilo trumpiano. Veremos qué más hace con Chile, teniendo en cuenta que Chile tiene grandes reservas también de litio en este momento, grandes reservas naturales, es geoestratégicamente importante junto con Argentina para las pretensiones imperialistas, digo, geoestratégicas y estratégicas para el cono sur de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué ocurre, cómo le va a Chile con este volantazo hacia el nazismo, digo, hacia la derecha. Y nos veremos en 8 días, queridos amigos. Gracias por estar ahí. Recuerden, yo no soy ningún experto en estos temas, pero estoy tratando de aprender, de mejorar para darme una mejor opinión, formarme una mejor opinión y ejercitar mi razón crítica y darles a ustedes algo también en qué pensar de pronto si esto se vuelve sólido. Esa es mi misión, esa es mi tarea con este video que me gusta hacer cada semana. Así que nos vemos en 8 días. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir, dejar un comentario. Creo que es mejor idea. Así que adiós.